En las páginas de las Sagradas Escrituras existe un personaje tan enigmático como fascinante, cuya breve aparición en la narrativa bíblica ha generado siglos de reflexión, estudio y asombro entre teólogos, estudiosos y creyentes de todas las épocas. Su nombre es Melquisedec, y su historia, aunque contada en apenas unos pocos versículos del Antiguo Testamento, resuena con ecos proféticos que atraviesan toda la revelación divina hasta culminar en el Nuevo Testamento. Este personaje misterioso aparece sin previo aviso en el libro de Génesis, sin que se nos informe de su nacimiento, su linaje o sus antecedentes. No conocemos a sus padres, no se registra su genealogía, y las Escrituras guardan silencio sobre su muerte. Es como si emergiera de la eternidad misma para cumplir un propósito divino en un momento crucial de la historia de la redención, y luego desapareciera nuevamente en las brumas del tiempo, dejando tras de sí preguntas profundas y verdades eternas. El encuentro entre Melquisedec y Abraham, el padre de la fe, ocurrió en un momento decisivo. Abraham acababa de regresar de una batalla victoriosa en la que había rescatado a su sobrino Lot de las manos de 4 reyes poderosos que habían saqueado Sodoma y Gomorra. Era un momento de triunfo militar, pero también de vulnerabilidad espiritual. Los reyes vencidos le ofrecerían riquezas, y Abraham necesitaba recordar de dónde provenía su verdadera fuerza. Es precisamente en este contexto que aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Su presencia no fue casual ni accidental. Fue ordenada divinamente para establecer un principio eterno que se desarrollaría a lo largo de toda la historia bíblica. El sacerdocio que no depende del linaje humano, sino de la elección y el llamado divino. El contexto histórico del encuentro. Para comprender verdaderamente quién fue Melquisedec y por qué su encuentro con Abraham fue tan significativo, debemos sumergirnos en el mundo del antiguo Cercano Oriente aproximadamente en el año 2000 a.C. Era una época de grandes imperios, ciudades-estado poderosas y conflictos constantes por territorio y recursos. Abraham, entonces llamado Abram, había salido de Ur de los Caldeos en respuesta al llamado divino. Dios le había prometido hacer de él una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Pero esas promesas parecían lejanas cuando Abraham se encontró en medio de las realidades difíciles de la vida nómada en Canaán. La región de Canaán en aquellos días estaba fragmentada en múltiples ciudades-estado, cada una gobernada por su propio rey. Estas ciudades frecuentemente formaban alianzas y se enfrentaban en guerras por el control de rutas comerciales, recursos hídricos y tierras fértiles. Fue en medio de uno de estos conflictos que Abraham se vio obligado a intervenir militarmente. 4 reyes del Oriente, liderados por Kedorlaomer rey de Elam, habían sometido a 5 reyes de la región del valle de Sidim, donde se encontraban Sodoma y Gomorra. Durante 12 años, estos 5 reyes habían pagado tributo a sus conquistadores, pero en el año 13º se rebelaron. La respuesta no se hizo esperar. Los 4 reyes orientales marcharon con sus ejércitos, arrasando todo a su paso. En su campaña punitiva, estos reyes no solo derrotaron a los rebeldes, sino que también saquearon Sodoma y Gomorra, llevándose todas las posesiones de estas ciudades y tomando cautivos a muchos de sus habitantes. Entre los prisioneros estaba Lot, el sobrino de Abraham, quien había elegido vivir en Sodoma a pesar de la maldad notoria de sus habitantes. Cuando Abraham recibió la noticia de que su sobrino había sido capturado, no vaciló. Aunque era un hombre de paz que había evitado conflictos en el pasado, incluso cediendo la mejor tierra a Lot para evitar disputas, ahora se levantó como un guerrero. Reunió a 318 hombres entrenados nacidos en su casa, y junto con sus aliados Aner, Escol y Mamre, persiguió a los invasores. La estrategia militar de Abraham fue brillante. Dividió sus fuerzas y atacó de noche, aprovechando el elemento sorpresa. Los 4 reyes poderosos, confiados en su victoria y cargados con el botín, no esperaban ser atacados por un grupo aparentemente pequeño de pastores y sus siervos. La táctica funcionó perfectamente. Abraham recuperó todos los bienes, rescató a Lot junto con sus posesiones, y también liberó a las mujeres y toda la gente que había sido capturada. Era un momento de triunfo extraordinario. Abraham, el peregrino pacífico, se había convertido súbitamente en un héroe militar. Había derrotado a 4 reyes con sus ejércitos, una hazaña que normalmente requeriría fuerzas militares mucho más grandes. La noticia de su victoria se esparció rápidamente por toda la región. Fue al regresar de esta batalla, cuando Abraham descendía del norte victorioso,
que ocurrió el encuentro misterioso. En el valle de Seif, también conocido como el Valle del Rey, dos figuras muy diferentes saldrían a recibir a Abraham. Una representaba el poder temporal y las riquezas de este mundo. La otra representaba algo mucho más elevado y eterno. El rey de Sodoma, cuya ciudad acababa de ser liberada, salió a encontrarse con Abraham. Venía con una propuesta que parecía generosa. Abraham podría quedarse con todos los bienes recuperados, solo debía devolver las personas. Para un hombre que había arriesgado su vida y la de sus hombres en la batalla, esta oferta representaba una recompensa material significativa. El botín de dos ciudades ricas podría transformar a Abraham en un hombre extremadamente acaudalado. Pero antes de que Abraham tuviera que responder a esta tentadora oferta, apareció otra figura en el horizonte. Un rey diferente, de una ciudad diferente, con un propósito completamente diferente. Este era Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Capítulo 2. La aparición de Melquisedec. El texto bíblico en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, registra este encuentro extraordinario con una economía de palabras que solo aumenta su misterio. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En estos pocos versículos se concentra una riqueza teológica inmensa. Primero, notemos los títulos que se le atribuyen a Melquisedec. Es llamado rey de Salem, una ciudad que la mayoría de los eruditos identifican con la futura Jerusalén. El nombre Salem significa paz, y Melquisedec significa rey de justicia. Así que este personaje misterioso era literalmente el rey de justicia y rey de paz, títulos que más adelante serían asociados con el Mesías mismo. Pero más significativo aún es su otro título, sacerdote del Dios Altísimo. Este título es sorprendente por varias razones. Primero, porque este encuentro ocurrió aproximadamente 600 años antes de que se estableciera el sacerdocio levítico a través de Moisés. No existía aún una estructura sacerdotal formal en el pueblo de Dios. Abraham mismo actuaba como sacerdote de su propia familia, construyendo altares y ofreciendo sacrificios. Sin embargo, aquí aparece alguien que ya ostenta el título de sacerdote, no del sacerdocio arónico que vendría después, sino de un orden diferente y más antiguo. Segundo, el título, Dios Altísimo, o El Elión, en hebreo, es particularmente significativo. Este era un título que reconocía la soberanía suprema de Dios sobre todos los dioses falsos de las naciones circundantes. En un mundo politeísta donde cada ciudad tenía sus propios dioses, Melquisedec adoraba y servía al único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Esto establecía inmediatamente una conexión espiritual entre él y Abraham, quien también había sido llamado por el mismo Dios único y verdadero. El acto de sacar pan y vino tiene profundas implicaciones simbólicas. En el contexto inmediato, era un gesto de hospitalidad y provisión para Abraham y sus hombres cansados de la batalla. Pero mirando hacia adelante en la historia de la redención, estos elementos anticipan la Santa Cena del Nuevo Pacto, donde el pan y el vino representarían el cuerpo y la sangre de Cristo. Melquisedec, en su función sacerdotal, estaba proveyendo sustento físico, pero también estableciendo un símbolo que resonaría a través de los siglos. La bendición que Melquisedec pronunció sobre Abraham fue extraordinaria por su contenido y su autoridad. Primero bendijo a Abraham mismo, declarando: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esta bendición reconocía que la victoria de Abraham no había sido resultado de su propia fuerza o habilidad militar, sino de la intervención del Dios Altísimo. Melquisedec estaba afirmando públicamente que el creador del universo había peleado a favor de Abraham. Luego, Melquisedec bendijo al mismo Dios Altísimo. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Esta segunda parte de la bendición alababa a Dios por su intervención soberana. Era un reconocimiento de que la victoria pertenecía completamente al Señor. Melquisedec, como sacerdote, estaba dirigiendo la atención de Abraham hacia la fuente verdadera de su triunfo. La respuesta de Abraham a esta bendición fue inmediata y reveladora, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, quien ni siquiera había sido parte del pueblo de Israel que más tarde sería instruido sobre el diezmo,
entregó voluntariamente la 10ª parte de todo el botín a Melquisedec. Este acto fue profundamente significativo por varias razones. Primero, al dar el diezmo, Abraham estaba reconociendo la superioridad sacerdotal de Melquisedec. Estaba admitiendo que este misterioso rey sacerdote ocupaba una posición espiritual más elevada que él mismo. Segundo, estaba reconociendo que todo lo que había ganado en la batalla era realmente un regalo de Dios, y que era apropiado devolver una porción a Dios a través de su sacerdote. Tercero, estaba estableciendo un principio que sus descendientes seguirían: el principio de dar a Dios las primicias y una porción de todo lo que reciben. Este intercambio entre Melquisedec y Abraham fue breve pero cargado de significado. Después de recibir la bendición y dar el diezmo, Abraham tuvo la fuerza espiritual para rechazar la oferta del rey de Sodoma. Con firmeza declaró que no tomaría nada, ni siquiera un hilo o una correa de calzado, para que nadie pudiera decir que había enriquecido a Abraham. El encuentro con Melquisedec había fortalecido su perspectiva espiritual, recordándole que su verdadera riqueza no provenía de reyes terrenales sino del Dios Altísimo. Capítulo 3. El misterio de su identidad. Después de este breve encuentro registrado en Génesis, Melquisedec desaparece de la narrativa del Antiguo Testamento por casi 1000 años. No se menciona de dónde vino ni a dónde fue. No se registra su nacimiento ni su muerte. No se nombra a sus padres ni a sus descendientes. Es como si hubiera sido puesto en la historia bíblica por Dios mismo, específicamente para este encuentro, y luego removido sin explicación. Este silencio deliberado de las Escrituras sobre los detalles personales de Melquisedec es, en sí mismo, profundamente significativo. En una cultura donde la genealogía lo era todo, donde el linaje determinaba la identidad, la posición social y especialmente el derecho al sacerdocio, la ausencia total de información genealógica sobre Melquisedec es sorprendente y debe ser intencional. Los escritores bíblicos eran meticulosos al registrar genealogías. Los primeros capítulos de Génesis están llenos de listas detalladas de quién engendró a quién, cuántos años vivieron, y cómo se conectaban las generaciones. Cuando llegamos a Abraham, se nos dice exactamente quiénes fueron sus padres, sus hermanos, y toda su línea ancestral hasta Noé y más allá hasta Adán. Lo mismo ocurre con prácticamente todos los personajes importantes de la Biblia. El sacerdocio levítico, en particular, estaba completamente basado en el linaje. Solo los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, podían servir como sacerdotes. Había registros meticulosos que verificaban el derecho de cada sacerdote a servir basándose en su genealogía. Después del exilio babilónico, algunos que afirmaban ser sacerdotes fueron excluidos del servicio porque no pudieron demostrar su ascendencia arónica a través de los registros genealógicos. Pero Melquisedec aparece sin genealogía. Este silencio no es un descuido o una omisión accidental en el texto bíblico. Es una declaración teológica deliberada. El escritor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento entendió perfectamente esta singularidad y la explicó en detalle. En el capítulo 7 de Hebreos, se nos dice que Melquisedec era, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Este lenguaje no significa necesariamente que Melquisedec fuera un ser sobrenatural o un ángel. Más bien, está describiendo cómo aparece en el registro bíblico. En términos del texto sagrado, Melquisedec existe sin contexto genealógico, sin nacimiento registrado ni muerte documentada. Esta presentación única de Melquisedec en las Escrituras fue diseñada divinamente para que sirviera como un tipo o figura profética. Él representaba un sacerdocio diferente al levítico, uno que no dependía del linaje humano sino del llamado y la ordenación divina. Su aparición sin antecedentes familiares y su desaparición sin registro de muerte lo hacían semejante al Hijo de Dios, como dice Hebreos, permaneciendo sacerdote para siempre en el registro bíblico. Algunos teólogos a través de los siglos han especulado que Melquisedec podría haber sido una cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Esta interpretación tiene cierto atractivo, especialmente dado que Melquisedec parece poseer una dignidad y autoridad que superan a las de cualquier ser humano ordinario. Abraham, el amigo de Dios y padre de la fe, se somete a él sin cuestionamiento. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos bíblicos consideran más probable que Melquisedec fuera un ser humano real, un rey sacerdote histórico que gobernaba en Salem en el tiempo de Abraham. Lo que lo hace único no es su naturaleza, sino cómo es presentado en la Escritura.
Dios ordenó que su historia se contara de una manera que omitiera deliberadamente todos los detalles que normalmente definen a una persona en el contexto del Antiguo Testamento. Esta omisión intencional convirtió a Melquisedec en un tipo perfecto del Mesías venidero. El nombre mismo de Melquisedec contiene verdades proféticas. Melquisedec, en hebreo, se compone de dos palabras, Melec, que significa rey, y Tesedec, que significa justicia o rectitud. Así que su nombre literalmente significa rey de justicia. Además, era rey de Salem, y Salem significa paz. Por lo tanto, este personaje misterioso era el rey de justicia y rey de paz. Estos dos atributos, justicia y paz, están inextricablemente unidos en el plan de redención de Dios. El profeta Isaías escribió sobre el Mesías venidero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La justicia y la paz se encontraron en la cruz de Cristo. Allí, la justicia de Dios fue satisfecha cuando Cristo pagó el precio por nuestros pecados, y la paz entre Dios y la humanidad fue establecida. Melquisedec, como rey de justicia y rey de paz, apuntaba proféticamente hacia esta realidad. Capítulo 4. El silencio profético de 1000 años. Después de su aparición en Génesis capítulo 14, Melquisedec no vuelve a ser mencionado en toda la Torá, los 5 libros de Moisés. No aparece en Éxodo cuando se establece el sacerdocio arónico. No se le menciona en Levítico cuando se detallan las leyes sacerdotales. Está ausente de Números cuando se describen las funciones de los levitas. Deuteronomio no hace referencia a él cuando Moisés repasa toda la historia de Israel. Este silencio es notable porque el sacerdocio era central en la vida religiosa de Israel. Las instrucciones detalladas sobre sacrificios, rituales de purificación, el tabernáculo y más tarde el templo, ocupan grandes porciones de las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, Melquisedec, a quien Abraham mismo había reconocido como superior, no recibe ninguna mención adicional durante este período formativo de la nación de Israel. La razón de este silencio se relaciona con el propósito pedagógico de la ley. El sistema levítico fue establecido por Dios como un tutor, como lo explica el apóstol Pablo en Gálatas. Era un sistema temporal diseñado para enseñar a Israel sobre la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad de expiación. Los sacrificios constantes de animales, la sangre derramada en el altar, los rituales de purificación, todo señalaba hacia una realidad futura más completa. El sacerdocio arónico, basado en el linaje de la tribu de Leví y específicamente de la familia de Aarón, servía perfectamente para este propósito temporal. Establecía claramente que el acceso a Dios no era algo que el ser humano pudiera lograr por sus propios méritos. Solo aquellos llamados y consagrados específicamente podían mediar entre Dios y el pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año, en el día de la expiación, y tenía que hacerlo con sangre sacrificial. Este sistema era bueno y cumplía el propósito de Dios para esa época. Sin embargo, era inherentemente limitado y temporal. Los sacerdotes levitas eran hombres mortales que eventualmente morían y tenían que ser reemplazados. Ellos mismos necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de poder ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Los sacrificios de animales tenían que ser repetidos constantemente porque no podían quitar el pecado de manera permanente, solo cubrirlo temporalmente. Durante casi 1000 años, el pueblo de Israel vivió bajo este sistema sacerdotal. Generación tras generación de levitas servían en el tabernáculo y luego en el templo. Se volvió tan central en la identidad judía que era difícil imaginar cualquier otra forma de relacionarse con Dios. El concepto de un sacerdocio diferente, de un orden diferente, pareció desvanecerse de la memoria colectiva. Pero Dios no había olvidado a Melquisedec. Aproximadamente 1000 años después del encuentro con Abraham, en el tiempo del rey David, el silencio profético sobre Melquisedec finalmente se rompió. Y cuando se rompió, fue de una manera dramática y clara, directamente relacionada con el Mesías prometido. David, el rey pastor de Israel, era también un profeta. Él escribió muchos de los salmos, y algunos de estos salmos eran claramente mesiánicos, profetizando sobre el Cristo venidero.
Uno de los más notables es el Salmo 110, que comienza con las palabras: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo citó este versículo para confundir a los fariseos, preguntándoles cómo el Cristo podía ser hijo de David si David lo llamaba Señor. La respuesta, por supuesto, es que el Mesías es tanto humano, hijo de David según la carne, como divino, Señor de David según su naturaleza divina. Pero para nuestro estudio de Melquisedec, el versículo más relevante del Salmo 110 es el versículo 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este versículo único es extraordinario por múltiples razones. Primero, involucra un juramento divino. Dios no simplemente declara algo, sino que jura, que hace un voto solemne. Y añade: y no se arrepentirá, indicando que esta decisión es irrevocable y eterna. El Dios que no cambia ha establecido algo permanente. Segundo, establece que el Mesías será un sacerdote. Esto era sorprendente en el contexto del Antiguo Testamento porque los reyes de Israel no podían ser sacerdotes. Había una separación clara entre el papel real y el papel sacerdotal. Los reyes venían de la tribu de Judá, después de David, mientras que los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Cuando el rey Usías intentó usurpar las funciones sacerdotales y quemar incienso en el templo, fue golpeado con lepra como juicio divino. Sin embargo, aquí Dios declara que el Mesías combinará ambos papeles. Será tanto rey como sacerdote. Esta combinación era exactamente lo que Melquisedec había representado 1000 años antes, un rey sacerdote. Tercero, y más significativamente, este sacerdocio mesiánico no sería, según el orden de Aarón, sino, según el orden de Melquisedec. Esto implicaba que habría un cambio en el sistema sacerdotal. El sacerdocio levítico, aunque establecido por Dios mismo y fielmente mantenido durante siglos, no sería el sacerdocio final. Habría un sacerdocio superior, de un orden diferente y más antiguo, que eventualmente lo reemplazaría. El término, para siempre, en este versículo es crucial. El sacerdocio levítico era temporal por naturaleza. Los sacerdotes morían y eran reemplazados por sus hijos en una sucesión interminable. Pero el sacerdocio según el orden de Melquisedec sería eterno, permanente, inquebrantable. Este sacerdote viviría para siempre. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía un sacerdote humano servir para siempre? La respuesta solo se volvería clara con la venida de Cristo, su muerte expiatoria, y su gloriosa resurrección. El Mesías sería un sacerdote eterno no porque viviera indefinidamente en carne mortal, sino porque conquistaría la muerte misma y viviría para siempre en un cuerpo glorificado. El Salmo 110 fue reconocido por los judíos antiguos como un salmo mesiánico. Sabían que hablaba del Cristo prometido, pero la referencia a Melquisedec les habría resultado enigmática. ¿Por qué el Mesías sería según el orden de este personaje oscuro mencionado solo una vez en Génesis? ¿Qué significaba exactamente esto? Estas preguntas permanecieron en gran medida sin respuesta durante los siglos que siguieron. Los profetas posteriores no elaboraron sobre Melquisedec. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ninguno de ellos mencionó a este misterioso rey sacerdote. El silencio continuó a través del exilio babilónico, el retorno a la tierra, la reconstrucción del templo, y el período intertestamentario. Pero Dios, en su perfecta sabiduría y tiempo, había plantado estas semillas proféticas en las Escrituras. El encuentro con Abraham en Génesis y el Salmo de David eran como pilares proféticos esperando que se construyera un puente entre ellos. Ese puente vendría en la plenitud de los tiempos con la encarnación del Hijo de Dios. Capítulo 5. El cumplimiento en Cristo. Pasaron otros 1000 años después de David. Israel experimentó divisiones, exilios, retornos parciales, y opresión bajo diversos imperios: asirio, babilónico, persa, griego y finalmente romano. El templo fue destruido por Babilonia y reconstruido, solo para ser profanado por los griegos y luego renovado magníficamente por Herodes. El sacerdocio levítico continuaba funcionando, aunque a menudo estaba corrompido por la política y el poder. Los judíos esperaban al Mesías prometido. Diferentes grupos tenían diferentes expectativas sobre cómo sería y qué haría. Muchos esperaban un libertador político militar que los liberaría del dominio romano y restauraría el reino de David a su antigua gloria. Algunos grupos, como los esenios, esperaban a dos Mesías, un Mesías sacerdotal y un Mesías real.
Pero la idea de que ambos papeles se combinarían en una persona, y que esa persona establecería un nuevo sacerdocio reemplazando al levítico, era difícil de concebir. Entonces, en la plenitud de los tiempos, nació Jesús en Belén de Judea. Era de la tribu de Judá, descendiente directo del rey David, con derecho legítimo al trono de Israel. Sin embargo, la tribu de Judá no tenía conexión con el sacerdocio levítico. Según la ley de Moisés, Jesús no tenía derecho a servir como sacerdote. De hecho, no hay registro de que Jesús alguna vez ofreciera sacrificios en el templo o realizara funciones sacerdotales levíticas durante su ministerio terrenal. Sin embargo, Jesús ejercía claramente funciones sacerdotales. Mediaba entre Dios y los hombres. Enseñaba la verdad de Dios con autoridad. Intercedía por las personas. Perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer, y que los sacerdotes solo podían declarar ceremonialmente después de un sacrificio. Pero lo hacía con una autoridad que iba más allá del sacerdocio arónico. Durante su ministerio, Jesús citó el Salmo 110 y desafió a los líderes religiosos a explicar cómo el Mesías podía ser hijo de David si David lo llamaba Señor. Los fariseos no pudieron responder. No comprendían que el Mesías tendría tanto naturaleza divina como humana, y que su sacerdocio no dependería de su linaje levítico sino de su llamado divino eterno. El sacerdocio de Cristo se manifestó plenamente en su muerte expiatoria. Cuando Jesús murió en la cruz, Él fue simultáneamente el sacerdote que ofrecía el sacrificio y el sacrificio mismo que era ofrecido. Esta paradoja está en el corazón del Evangelio. No fue la sangre de toros y machos cabríos lo que se derramó, sino la sangre preciosa del Hijo de Dios. No fue un animal inocente el que murió en nuestro lugar, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento culminante en el Gólgota, cuando Jesús exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu, algo extraordinario ocurrió en el templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Este velo era una cortina gruesa y pesada que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Solo el sumo sacerdote podía pasar más allá de ese velo, y solo una vez al año. Pero ahora el velo se había rasgado. El camino a la presencia de Dios estaba abierto. Ya no se necesitaban mediadores humanos sacerdotales para acercarse a Dios. El verdadero sumo sacerdote había abierto un camino nuevo y vivo a través de su propia sangre. El sistema levítico, aunque había sido establecido por Dios y había servido su propósito durante siglos, ahora había sido cumplido y superado. La resurrección de Jesús al tercer día confirmó su sacerdocio eterno. Los sacerdotes levitas morían y eran reemplazados. Sus ministerios terminaban con sus vidas. Pero Jesús resucitó de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, la muerte y el infierno. Ahora vive para siempre, y su sacerdocio es permanente e inquebrantable. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios y luego ascendió al cielo. Este ascenso no fue un retiro o retirada. Fue la entrada del verdadero sumo sacerdote al verdadero santuario celestial. El tabernáculo y el templo terrenales eran solo copias, sombras de realidades celestiales. Jesús no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, a la presencia de Dios. Allí, sentado a la diestra del Padre, Cristo continúa su obra sacerdotal. Él intercede por nosotros constantemente. Cuando pecamos, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Cuando somos tentados, Él comprende porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, Él intercede con gemidos indecibles. Este sacerdocio de Cristo es exactamente, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Como Melquisedec, Cristo combina las funciones de rey y sacerdote. Como Melquisedec, su sacerdocio no depende de linaje humano sino de llamado divino. Como Melquisedec en el registro bíblico, Cristo permanece sacerdote para siempre, sin principio de días ni fin de vida en su existencia eterna. Capítulo 6. La explicación en Hebreos. La conexión más completa y teológicamente profunda entre Melquisedec y Cristo se encuentra en la epístola a los Hebreos, particularmente en los capítulos 5, 6 y 7. Este libro del Nuevo Testamento, escrito a judíos cristianos que enfrentaban persecución y la tentación de volver al judaísmo, presenta una argumentación detallada sobre la superioridad de Cristo y el nuevo pacto sobre el antiguo sistema mosaico. El escritor de Hebreos introduce el tema de Melquisedec gradualmente. Primero, en el capítulo 5, versículos 5 y 6,
Cita el Salmo 110, como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego indica que hay mucho que decir sobre este tema, pero es difícil de explicar porque sus lectores se han vuelto lentos para entender. Después de una exhortación a madurar en la fe y no permanecer en los principios elementales, el escritor retoma el tema en el capítulo 7 con un análisis extenso de Melquisedec. Comienza recapitulando el encuentro con Abraham, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Aquí el escritor hace explícito lo que estaba implícito en el texto de Génesis. El nombre de Melquisedec no es accidental, es profético. Rey de Justicia y Rey de Paz son títulos mesiánicos. El escritor está diciendo, ¿no ven? Incluso en su nombre, Melquisedec apuntaba hacia Cristo. Luego viene la declaración más enigmática sobre Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Como mencionamos anteriormente, esto no significa necesariamente que Melquisedec no tuviera padres literales o que fuera inmortal. Significa que en el registro bíblico, deliberadamente se omitieron estos detalles. Y esta omisión fue intencional, ordenada por Dios, para hacer de Melquisedec un tipo perfecto de Cristo. En las Escrituras, Melquisedec aparece sin antecedentes genealógicos y sin registro de muerte, permaneciendo eternamente en el relato sagrado como sacerdote. El escritor luego argumenta sobre la superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico usando el hecho histórico de que Abraham le dio diezmos. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El argumento es brillante en su simplicidad. Los levitas, que vinieron de Abraham, recibían diezmos del pueblo de Israel. Pero Abraham mismo dio diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec era superior a Abraham. Y si era superior a Abraham, también era superior a todos los descendientes de Abraham, incluidos los sacerdotes levitas. Esto establecía claramente una jerarquía. Melquisedec estaba por encima de Abraham, quien estaba por encima de Leví y sus descendientes sacerdotales. Además, Melquisedec bendijo a Abraham, y, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, el recipiente de las promesas divinas, recibió bendición de Melquisedec. Esto confirmaba la posición superior de Melquisedec. El escritor continúa, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Los sacerdotes levitas eran hombres que morían. Sus ministerios eran temporales, interrumpidos por la muerte. Pero de Melquisedec, porque no se registra su muerte en las Escrituras, se da testimonio de que vive. Esta característica lo hace más similar a Cristo, quien verdaderamente vive para siempre después de su resurrección. El argumento alcanza su punto más profundo cuando el escritor observa, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esta afirmación utiliza un concepto antiguo de solidaridad corporativa. Cuando Abraham dio diezmos a Melquisedec, sus descendientes no nacidos, incluido Leví, estaban, en él, de manera seminal. Por lo tanto, incluso Leví, el antepasado de todo el sacerdocio levítico, en cierto sentido rindió homenaje a Melquisedec a través de Abraham. Esto establece la supremacía del orden de Melquisedec sobre el orden levítico. Después de establecer esta superioridad, el escritor hace una pregunta retórica crucial. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La respuesta implícita es obvia. Si el sacerdocio levítico hubiera sido suficiente para llevar a las personas a la perfección espiritual,
a una relación completa y reconciliada con Dios, entonces no habría necesidad de ningún otro sacerdote. Pero Dios prometió en el Salmo 110 que vendría otro sacerdote, de un orden diferente. Esta promesa divina misma era evidencia de que el sacerdocio levítico era inadecuado y temporal. El escritor luego hace una observación profunda sobre las implicaciones de un cambio de sacerdocio. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El sacerdocio levítico estaba inextricablemente vinculado a la ley mosaica. No podías cambiar uno sin cambiar el otro. Si venía un nuevo sacerdocio, esto significaba que el antiguo sistema legal también sería transformado o reemplazado. Este era un pensamiento radical para judíos que habían vivido bajo la ley durante más de 1500 años. El escritor luego señala algo que habría sido obvio para sus lectores judíos, porque aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Jesús era de Judá, no de Leví. Según la ley mosaica, no tenía derecho a servir como sacerdote. Si el sacerdocio levítico fuera el único o el final, entonces Jesús no podría ser sacerdote. Pero el Salmo 110 había profetizado un sacerdocio diferente, uno no basado en linaje tribal sino en otra cosa. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí está la clave. El sacerdocio levítico se basaba en la ley del mandamiento acerca de la descendencia, tenías que nacer en la familia correcta. Pero el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, se basa en algo completamente diferente. El poder de una vida indestructible. No es el linaje humano sino la vida eterna resucitada lo que califica a Cristo como sacerdote. Los sacerdotes levitas tenían que ser muchos porque la muerte les impedía continuar. Generación tras generación servía y luego moría. Pero Cristo, porque vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, permanente, inquebrantable. Como dice Hebreos, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el glorioso evangelio que Melquisedec prefiguraba. No necesitamos múltiples sacerdotes que mueran y sean reemplazados. Tenemos un sumo sacerdote eterno que vive para siempre y que puede salvarnos completamente. Su intercesión nunca termina, su obra sacerdotal nunca falla, su capacidad de simpatizar con nuestras debilidades nunca disminuye. El escritor de Hebreos concluye su exposición sobre Melquisedec y Cristo con una descripción gloriosa de nuestro sumo sacerdote. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sumos sacerdotes levíticos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de poder ofrecer por el pueblo. Pero Cristo era sin pecado, santo, inocente, sin mancha. No necesitaba expiación para sí mismo, y cuando se ofreció a sí mismo en la cruz, lo hizo una vez para siempre. No hay necesidad de repetir el sacrificio. Es completo, suficiente, final. Capítulo 7. Implicaciones para los creyentes. La conexión entre Melquisedec y Cristo no es simplemente un ejercicio teológico interesante o un misterio bíblico fascinante. Tiene implicaciones profundas y prácticas para todos los que creemos en Jesús. Primero, nos asegura que tenemos acceso directo a Dios. Bajo el antiguo pacto, el pueblo común no podía acercarse a Dios directamente. Necesitaban sacerdotes que mediaran por ellos. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año. Había barreras, velos, restricciones. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ha abierto un camino nuevo y vivo para nosotros. Como dice Hebreos, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ya no necesitamos mediadores humanos. No necesitamos sacerdotes terrenos que ofrezcan sacrificios por nosotros. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en el nombre de Jesús.
Esto no es presunción o arrogancia, es el privilegio que Cristo ganó para nosotros con su sangre. Segundo, nos da confianza de que nuestra salvación es segura y eterna. Los sacrificios del antiguo pacto tenían que repetirse constantemente porque no podían quitar los pecados de manera permanente. Cada año, en el día de la expiación, los mismos rituales se realizaban nuevamente. Era un recordatorio anual de que el problema del pecado aún no había sido resuelto completamente. Pero el sacrificio de Cristo fue, una vez para siempre. No necesita ser repetido. Es completo y suficiente. Como dice Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nuestra salvación no depende de sacrificios repetidos o de nuestra propia capacidad de mantenernos justos. Depende completamente de la obra perfecta y terminada de Cristo. Tercero, nos asegura que tenemos un intercesor permanente que nunca nos falla. Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Su obra sacerdotal no terminó en la cruz. Continúa ahora en el cielo, donde él intercede constantemente por nosotros. Cuando pecamos, él es nuestro abogado ante el Padre. Cuando somos tentados, él comprende y provee escape. Cuando enfrentamos pruebas, él intercede por nosotros. Esta intercesión nunca cesa porque él vive para siempre. No tenemos que temer que nuestro sumo sacerdote muera y nos deje sin representación ante Dios. Cuarto, nos recuerda que el Evangelio no fue una ocurrencia tardía o un plan B desde el principio. Dios había planeado redimir a la humanidad a través de un sacerdote rey eterno. La aparición de Melquisedec en Génesis, mucho antes de que existiera Israel o el sacerdocio levítico, demuestra que Dios siempre tuvo en mente un sacerdocio superior. El sistema levítico, aunque dado por Dios y bueno para su propósito, siempre fue temporal y pedagógico. Era una sombra que apuntaba hacia la realidad de Cristo. Melquisedec, apareciendo antes de Leví, representaba el sacerdocio eterno que Dios siempre había planeado. Quinto, nos enseña sobre la naturaleza del nuevo pacto. El cambio de sacerdocio significó un cambio de ley, como observó el escritor de Hebreos. Ya no vivimos bajo el antiguo pacto de Moisés. Vivimos bajo el nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo. Este nuevo pacto es mejor que el antiguo porque está escrito en nuestros corazones, no en tablas de piedra. Es mediado por un sacerdote mejor, que ofreció un sacrificio mejor, y produjo resultados mejores. Como dice Jeremías profetizando sobre el nuevo pacto: perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Sexto, nos da un modelo de cómo Dios obra a través de la historia. Melquisedec apareció brevemente, cumplió su propósito profético, y desapareció. No sabemos qué pasó con él, pero su breve aparición tuvo un impacto que resonó a través de miles de años. De manera similar, nuestras vidas pueden parecer breves e insignificantes en el gran esquema de la historia. Pero cuando somos fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, nuestras acciones pueden tener un impacto eterno que va mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Séptimo, nos recuerda la importancia de reconocer y someterse a la autoridad espiritual correcta. Abraham, aunque era el amigo de Dios y receptor de promesas divinas extraordinarias, reconoció inmediatamente la superioridad espiritual de Melquisedec. Le dio diezmos y recibió su bendición sin cuestionamiento. De manera similar, debemos reconocer la autoridad suprema de Cristo como nuestro sumo sacerdote. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro sacerdocio que pueda compararse con el de Cristo según el orden de Melquisedec. Conclusión. El misterio revelado. Melquisedec permanece siendo una figura misteriosa en muchos sentidos. Las Escrituras nos dan solo atisbos breves de quién era y qué hizo. Aparece y desaparece en la narrativa bíblica como una figura envuelta en la niebla del tiempo. Su origen es desconocido, su fin no está registrado, su identidad es enigmática. Pero este misterio mismo es parte del diseño divino. Dios deliberadamente presentó a Melquisedec de una manera que lo convirtiera en el tipo perfecto del Mesías venidero. Sin genealogía registrada, Melquisedec representaba un sacerdocio que no dependía del linaje humano. Sin muerte registrada, representaba un sacerdocio eterno. Como rey y sacerdote, combinaba los dos roles que se unirían perfectamente en Cristo. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec después de su victoria militar, estaba participando en un momento profético que señalaba hacia el futuro. El pan y el vino que Melquisedec ofreció anticipaban la Santa Cena.
La bendición que pronunció anticipaba la bendición que vendría a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, que es Cristo. Los diezmos que recibió establecían su superioridad sobre el sistema sacerdotal que vendría después. 1000 años después, David profetizó en el Salmo 110 sobre un sacerdote rey eterno según el orden de Melquisedec. Esta profecía mantuvo viva la memoria de aquel encuentro misterioso y señaló hacia un cumplimiento futuro que transformaría completamente cómo la humanidad se relaciona con Dios. Y luego, en la plenitud de los tiempos, vino Jesús. No vino de la línea sacerdotal de Leví, sino de la línea real de Judá. Sin embargo, era el verdadero sumo sacerdote, no según el orden de Aarón sino según el orden de Melquisedec. No ofreció la sangre de animales sino su propia sangre preciosa. No entró en un santuario hecho por manos humanas sino en el cielo mismo. No sirvió por unos años hasta su muerte sino que vive para siempre para interceder por nosotros. El misterio de Melquisedec se resuelve en Cristo. Él es el Rey de justicia y el Rey de paz que Melquisedec prefiguraba. Él es el sacerdote eterno que vive para siempre. Él es el mediador del nuevo y mejor pacto. Él es quien bendice a todas las naciones de la tierra, como se le prometió a Abraham. Hoy, aquellos de nosotros que ponemos nuestra fe en Jesús somos beneficiarios de este sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. No dependemos de sacerdotes humanos mortales que necesitan ser reemplazados generación tras generación. Tenemos un sumo sacerdote que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Él no necesita ofrecer sacrificios repetidamente. Su único sacrificio en la cruz fue suficiente para todos los pecados de todos los tiempos. Él no necesita entrar repetidamente al santuario celestial. Entró una vez, y permanece allí como nuestro representante permanente ante el Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no por nuestros propios méritos sino por los de Cristo. Podemos tener seguridad de salvación, no basada en nuestro desempeño sino en su obra perfecta. Podemos enfrentar la tentación y el pecado sabiendo que tenemos un intercesor que comprende nuestras debilidades y que nunca nos abandona. El misterioso Rey sin padre, madre ni genealogía cumplió su propósito profético. A través de su breve aparición en las Escrituras, Melquisedec nos señaló hacia Cristo, el verdadero y eterno sacerdote rey. Y en Cristo, encontramos todo lo que Melquisedec tipificaba: justicia, paz, bendición, y un sacerdocio que dura para siempre. Esta es la maravilla del plan redentor de Dios. Desde el principio, antes de que existiera Israel, antes de que se diera la ley, antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, Dios ya había previsto el sacerdocio final y perfecto de su Hijo. Melquisedec fue plantado en la historia como un marcador profético, una señal apuntando hacia la solución definitiva de Dios para el problema del pecado humano. Y así, el misterio de Melquisedec no es realmente un misterio sin resolver. Es una revelación progresiva de la sabiduría y el plan eterno de Dios. Es una demostración de que cada detalle de las Escrituras, incluso un breve encuentro de unos pocos versículos, puede estar cargado de significado profético y teológico. Es un recordatorio de que Dios obra a través de la historia con propósito y precisión, preparando el camino para la venida de su Hijo. Que esta comprensión de Melquisedec y su conexión con Cristo profundice nuestra apreciación por la unidad y coherencia de las Escrituras. Que fortalezca nuestra fe en Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno. Que nos anime a acercarnos confiadamente a Dios a través de Cristo. Y que nos llene de asombro ante la sabiduría y el amor de Dios, quien desde antes de la fundación del mundo planeó nuestra redención y colocó señales proféticas a lo largo de la historia para guiarnos hacia su Hijo. Melquisedec, el misterioso rey sin padre, madre ni genealogía, ha cumplido su propósito. Nos ha dirigido hacia Cristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y en Cristo, encontramos todo lo que nuestras almas han buscado: perdón, reconciliación con Dios, vida eterna, y la esperanza gloriosa de la resurrección. Amén. Claude Uma IA puede cometer errors. Por favor, verifique as respostas.